Bueno, queremos seguir hablando de un tema importante que ha ido ocupando cada día más la agenda internacional y a medida que vaya pasando esta semana también hasta llegar al próximo 18 de septiembre va a ser cada vez mayor el interés sobre esta posible independencia de Escocia del Reino Unido, que es diferente a Inglaterra, ¿cierto? Y es diferente a la Gran Bretaña. Bueno, lo cierto es que si es que se da esta victoria, en la victoria de la opción sí, en este referéndum, que ya lo decíamos será el 18 de septiembre, esto no va a significar, fíjese, la automática independencia de Escocia, sino que los escoceses deberán esperar por lo menos hasta el próximo 24 de marzo del año 2016 para ver este hecho realidad, ¿cierto? Y tener la independencia de Inglaterra, que se unieron en el año 1707. Queremos hablar de este tema y vamos a establecer contacto desde Bélgica con la abogada experta en Derecho Internacional, Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Gusto saludarte. Igualmente, queremos saber, Paulina, lo decía yo en la introducción, mucho se ha hablado de este tema en los medios, pero creo que poco se ha dado el interés en lo que es el derecho internacional y en la opinión también de la Unión Europea en torno a este tema. Centrémonos en eso. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice el derecho internacional en un caso así como esta posible independencia de Escocia? A ver, desde el punto de vista de la regulación internacional, cuando uno habla de la secesión, separación de un Estado, estamos hablando de la creación de un nuevo Estado en el concierto internacional. Por lo tanto, ahí uno tiene que... la pregunta es si el derecho internacional lo regula, qué es lo que dice al respecto. Y ahí el derecho internacional no tiene una norma específica que diga cuándo surge un nuevo Estado, cuándo hay que reconocer un nuevo Estado, etc. Como no hay una norma internacional, se abre el campo a la discusión y ahí surgen los distintos especialistas, la doctrina, los autores, que empiezan a dar ciertas ideas respecto a cuándo debe o no reconocerse un nuevo Estado. Pero más allá del debate jurídico, lo que se piensa generalmente es que lo primero que hay que ver es qué dice el ordenamiento interno del Estado respectivo. Por lo tanto, hay que ver si existe una norma al interior del Estado que resuelva el tema sobre una secesión de una de sus partes. Y son pocos los casos, pero existen casos en que las constituciones reconocen el derecho de secesión a una de sus partes. Fue el caso de la Constitución de la Unión Soviética, hoy día la Constitución de Etiopía, Serbia y Montenegro, en el cual se reconocía esta posibilidad. Pero, sin embargo, la mayoría de los ordenamientos internos no lo tienen, y ahí también surge el debate a nivel interno de los estados, si es que el derecho de secesión puede o no realizarse. En algunos casos se ha pactado entre el Estado central y aquellos que quieren separarse, que fue el caso de Quebec, que a través de un acuerdo entre el Estado central, Canadá, y la provincia de Quebec, se llegó a la solución de preguntarle al pueblo, en el fondo, a los quebequenses, si se querían separar o no, y así hubo dos referéndums, en los cuales en ambas oportunidades, el año 80 y el año 95, ganó el no. Y Quebec siguió formando parte de Canadá. Hoy día encontramos el caso de Escocia, en el cual en el año 2012 se llega a lo que se denomina el Acuerdo de Edimburgo entre el primer ministro británico David Cameron y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, en el cual ellos pactan, preguntarle a los escoceses si es que quieren independizarse o no. Y de ahí surge este referéndum, que está programado para el 18 de septiembre, y en el cual finalmente serán los escoceses quienes decidirán, con el compromiso de David Cameron, de respetar el resultado al cual se llegue. Un compromiso que se entiende que tiene bastante complicado a David Cameron, pero ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuál es el origen de esta idea? ¿Cómo nace esta idea de una independencia de Escocia? Mira, yo creo que el caso escocés se inserta en un contexto internacional más general, en el cual hay un cuestionamiento al Estado unitario, hay un cuestionamiento al Estado central, y donde han surgido en muchas partes del mundo mayores reivindicaciones por parte de entes que forman un Estado. Vamos a hablar de entes porque se pueden llamar regiones, provincias, departamentos, länder o países,
pero que están han comenzado a reivindicar mayores competencias al interior de un Estado. Por lo tanto, el caso escocés no es único. Y además, en este caso particular, se inserta dentro de este proceso que en el caso del Reino Unido se denomina de devolución, en el cual se ha ido por parte del Reino Unido, sin modificar su Estado unitario, pero ha ido cediendo, transfiriendo competencias a Escocia para que sigan formando parte del Reino Unido y al mismo tiempo tengan una mayor autonomía en algunos temas. Lo que partió con esta cesión de competencia en los años 90, bueno, fue aumentando, porque también el Partido Nacional Escocés ganó mucho más poder, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones en 2011, y uno de los temas del Partido Nacionalista era justamente la independencia. Y como ganó esta mayoría absoluta, que no se esperaba en las encuestas en aquella oportunidad, bueno, fue creciendo mucho este deseo que ha llevado hoy día al acuerdo de Edimburgo y al referéndum. Y las motivaciones son varias, ¿eh? Son varias las motivaciones, pero ¿qué otros? Tú hablabas que es un caso general, hablabas de varios países, varios estados que quieren separarse. ¿Qué otros ejemplos o qué otras ideas separatistas se están viviendo por estos días en Europa o en el mundo? Mira, en cuanto a los ejemplos que hoy día actuales de reivindicaciones, los más conocidos y los más fuertes evidentemente están en España. El País Vasco en su momento fue muy fuerte, hoy día ha cambiado un poco más la estrategia del País Vasco y se acerca un poco más a esto de pactar con el Estado central, mirando el ejemplo escocés. De hecho así lo ha dicho el propio Endacari, el jefe de gobierno del País Vasco. Pero más fuerte hoy día es el debate en Cataluña, porque Cataluña también tiene un movimiento separatista, independentista, que ha ido ganando fuerza en el último tiempo y que han llamado a una consulta para el 9 de noviembre, justamente para preguntarle a los catalanes si quieren que Cataluña sea un Estado independiente y evidentemente están mirando con atención a lo que ocurre en Escocia. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, no hay un acuerdo entre el gobierno central y la región, en este caso Cataluña, porque además hay un tema jurídico que los distingue. En el caso del Reino Unido no hay una constitución escrita en la cual establezca o resuelva el tema de la secesión. En cambio, en el caso de Cataluña, el debate se da más al hecho que es un Estado, el cual es un Estado regional o de comunidades autónomas, y en que la Constitución establece que la soberanía pertenece al pueblo español, a todo el pueblo español. Por lo tanto, ahí hay el debate se da de manera mucho más fuerte. Ahora, y el otro, dime. No, dime, por favor. Sí. Y el otro caso muy, muy claro es justamente aquí en Bélgica, donde existe un partido nacionalista que ganó en las elecciones del 25 de mayo pasado el 20% a nivel federal, por lo tanto ha ido ganando también mucha fuerza, y que si bien hoy día ha dejado un poco de lado sus reivindicaciones independentistas de separación de Bélgica, está jugando muchísimo la carta de la confederación, es decir, aumentar cada día más la transferencia de competencias desde el Estado central belga a las dos grandes comunidades, que aquí son flamencos y valones, y por lo tanto ha ido forzando esta modificación del Estado, que en su momento fue el Estado belga, un Estado unitario, pasó a un Estado federal y hoy día avanza claramente con la última modificación que acaba de entrar en vigor a un Estado confederal. Pero hay voces independentistas que quieren que Flandes, que es la región mayoritaria de flamencos y la región más próspera hoy día, se separe de Bélgica, sea un Estado independiente. Pero la verdad es que los sondeos indican entre un 12 y un 15% para aquellos que quieren separarse. Perfecto. Bastante bajo lo que está pasando ahí con esta idea separatista de Bélgica. Finalmente, una pregunta que todos se hacen. ¿Qué gana Escocia separándose del Reino Unido? Gana soberanía, porque el hecho de independizarse ya no solamente es autonomía, sino que es soberanía, que son conceptos distintos. La soberanía implica la autogestión, el poder de determinar sus propias normas para poder gobernarse.
y ya, evidentemente, al separarse del Reino Unido, ya lo que se decía a nivel del Reino Unido no se le impone a Escocia. Entonces, eso no es menor y es importante saberlo. Gana presencia internacional, es evidente, y yo vería difícil que los estados no reconocieran internacionalmente a este nuevo ente que sería Escocia, porque surge de un proyecto, de un proceso pactado y democrático con el Reino Unido. Por lo tanto, sería distinto, por ejemplo, al caso de Crimea, que recuerda tú también que hubo un referéndum muy cuestionado y que los estados en general no han reconocido la independencia de Crimea. Aquí no. Veo difícil que no se reconozca esto. Y en el caso de Escocia, bueno, desde el punto de vista positivo, aparte de autogobernarse, tendría también una mayor soberanía, vuelvo al tema, para poder administrar sus recursos como el petróleo, entre otros. Pero esos son los aspectos un poco muy en abstracto, porque también habría muchísimas complicaciones prácticas y de hecho para esta nueva independencia de un Estado como Escocia. Perfecto, perfecto, Paulina, muchas gracias por esta explicación. Entendemos que hay una diferencia horaria importante, por eso también te queríamos agradecer este esfuerzo por estar a esta hora desde Bélgica conectada con Canal 24 Horas. Que tengas un buen día y muchas gracias por este contacto. Vale, adiós, gracias.